Este domingo se celebran las elecciones europeas, un acontecimiento que va a ser seguido por millones de personas para elegir el rumbo que va a tomar la Unión. La Unión Europea ha sido uno de los mayores experimentos de la historia, juntar a un grupo relativamente grande de países bajo una misma bandera, pero que a la vez mantengan cierta autonomía es algo que tiene muy pocos precedentes. Y podemos decir que ha sido un relativo éxito, pero no está libre de problemas. Si bien es cierto que la unión se sigue manteniendo, hay varios problemas que generan división dentro del grupo, y muchos de estos problemas están presentes dentro de los debates políticos y en los propios programas electorales de los partidos. La deuda, la inflación, la inmigración, la guerra entre Rusia y Ucrania, todos estos temas están generando confrontación dentro del bloque y amenazan con romper su unidad. Y para aquellos que no estéis muy puestos en la política europea, os vamos a hacer un resumen. ¿Cuáles son los mayores problemas de la Unión Europea? Así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Sin duda alguna, el gran punto de inflexión para la Unión Europea ha sido la crisis del año 2008. Hasta ese momento todo parecía ir sobre ruedas, pero el estallido de la crisis borró todo eso de un plumazo. La mayor secuela que dejaría esta crisis es la de romper los límites que se habían impuesto respecto a la deuda pública. Inicialmente, el Tratado de Maastricht imponía que los países miembros no debían superar el límite de un 60% de la deuda sobre el PIB y no tener más de un 3% de déficit anual, algo que muy pocos países cumplen hoy en día, pero es que Italia desde los años 90 ha tenido una deuda de más de un 100% del PIB, generando cierto revuelo ya que estaban incumpliendo el tratado desde hacía mucho tiempo y aquí nadie ha dicho nada. Pero bueno, el tema de Italia tiene tela que cortar: corrupción, caída de recaudación, malversación de fondos públicos. Ya lo trataremos algún día. Ahora sigamos con Europa. La crisis del año 2008 hizo que los países abrieran la válvula del gasto público para tratar de reflotar sus economías, algo que evidentemente hizo que la deuda de la eurozona en general se vaya por las nubes, especialmente la de los países del sur. Irlanda, España, Grecia e Italia han sido los más afectados por esta crisis. Entre rescates y obras públicas han hecho que el déficit se vaya por las nubes. Pero aquí es donde nos vamos a topar con lo interesante de todo este asunto y que os ayudará a entender mejor las preocupaciones reales cuando hablamos de sostenibilidad de la deuda. La primera razón evidente por la cual la deuda pública estaba creciendo era porque algunos países seguían incrementando el gasto. Vamos, que no seguían ni los principios neoclásicos ni los keynesianos. Sí, he dicho keynesianos. Keynes decía que había que incrementar el gasto solamente durante las crisis. Pero la explicación no es tan sencilla. No podemos entender la evolución de la deuda en Europa fijándonos solamente en la cantidad del gasto público. Hay que mirar otra cosa. Cuando hablamos de deuda pública siempre nos fijamos en la ratio deuda-PIB, es decir, dividimos todo lo que debemos entre los ingresos que tiene el país en un año y así obtenemos el peso que tiene esa deuda. Si es un 90%, significa que necesitaríamos un 90% de los ingresos que obtenemos en un año para poder pagarla. ¿Y qué debemos deducir con esto? Que no es necesario tener superávit, es decir, gastar menos de lo que ingresamos para que la deuda se reduzca. Si logramos que el PIB se incremente más la deuda, esta acabará reduciéndose. En los años posteriores de la crisis, muchos países han conseguido crecer, pero sus ratios de deuda han seguido aumentando, indicando que hay algo que está generando problemas. ¿Y qué es ese algo? El coste de la deuda. En economía se llama superávit primario al resultado fiscal antes de pagar los intereses, es decir, la diferencia entre lo que gastamos y lo que ingresamos por los intereses de la deuda pública. Si el coste de la deuda es demasiado elevado o, en otras palabras, la prima de riesgo es demasiado alta, puede hacer que la deuda se incremente a pesar de ser responsables fiscalmente. A pesar de los esfuerzos del Banco Central Europeo para mantener a raya la prima de riesgo, el coste de la deuda se ha mantenido relativamente elevado, además de que los países involucrados tampoco han hecho demasiados esfuerzos para reducirla. Todo hay que decirlo. Pero esto no es lo único que explica por qué las ratios de deuda se han mantenido tan elevadas, y es que la baja inflación también ha puesto de su parte. La inflación en la zona euro se ha mantenido prácticamente en cero desde el estallido de la crisis. Esto provoca que el
tipo de interés real de la deuda sea más elevado. En cristiano, nosotros pactamos un precio que vas a ir pagando por la deuda, el tipo de interés, y la inflación le va quitando valor a ese precio, haciendo que cada vez sea más bajo. Pero claro, si es cero o incluso negativa, hace que ese valor se mantenga constante o incluso se eleve, provocando que la deuda pública se vaya incrementando cada vez más, ya que el coste de la deuda se hace cada vez más grande. De ahí a que habréis escuchado alguna vez eso de que la inflación se utiliza para licuar la deuda pública. La explicación es esta. Ahora bien, una vez os hemos soltado todo este rollo, ¿qué nos indica de cara a las elecciones? Esto de aquí muestra la falta de compromiso por parte de muchos Estados miembros, además de reflejar los problemas estructurales que tiene la eurozona. Ahora mismo, muy pocos países cumplen con el tratado y bastante complicado que en un periodo de tiempo relativamente corto veamos otra vez cifras de deuda parecidas a las de los años 2000. El envejecimiento de la población, falta de una política fiscal común, es decir, que todos los estados tengan un fondo común para enfrentarse a los problemas que vayan surgiendo. Estancamiento de la productividad. Los jóvenes, Europa es un continente cada vez menos atractivo para los jóvenes, donde algunos países como España tienen un serio problema en este aspecto. Y esto entre otros problemas. La Unión Europea debe realizar profundas reformas en este aspecto y tratar de cerrar esa brecha que se va ampliando cada vez más respecto a China y los Estados Unidos. Eso siempre que quieran mantener cierta autonomía dentro del escenario geopolítico. Pero esto no son los únicos problemas a los que se enfrenta la Unión. Sí que es de los más importantes, pero la crisis del coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania han tenido un impacto doble en el bloque. Y ahora me vais a entender. Esta década ha puesto patas arriba todo el panorama geopolítico, pero paradójicamente para la Unión Europea hubo algunos efectos positivos que merecen la pena ser comentados. El coronavirus y la guerra de Ucrania han hecho que se unan aún más como bloque para responder a una amenaza común. Antes del coronavirus era impensable que los países del norte accedieran a emitir deuda para realizar un rescate a los países, pero con el coronavirus se hizo. La guerra entre Rusia y Ucrania ha hecho que por fin se pongan serios en materia de política de defensa y energética, algo que hasta hace poco Alemania no quería ni discutir. Alemania se considera el motor de la Unión Europea y con razón, es la economía más grande del bloque, además de ser un importante actor comercial no solo para la Unión Europea sino para el resto del planeta, pero cometió un error tratando de ser muy competitivo hasta el punto de que se volvieron demasiado dependientes de la energía barata rusa y cuando estalló el conflicto era demasiado tarde para lamentarse. La parte positiva es que esto ha obligado a Alemania y al resto del bloque a buscar alternativas a la energía rusa, otorgándoles mayor independencia. Ahora es cuando ha vuelto a salir a la palestra un debate que parecía enterrado, el de la energía nuclear. En contra de toda evidencia, la Unión Europea estaba llevando a cabo una política de desmantelamiento de centrales nucleares, pero tras la crisis energética causada por la guerra, parece que se lo están pensando mejor. Este, precisamente, es otro de los puntos clave que debe gestionar la Unión, ser energéticamente independientes para que un episodio como el del año 2022 no se repita, además de tener energía más barata y producida en casa. Estos serían los puntos más importantes en los que debe trabajar la Unión Europea, pero vamos a tratar otro que sale bastante en los debates, el de la inmigración. En dos vídeos anteriores comentamos los efectos de la inmigración a nivel cultural, tanto en Europa como en Occidente en general. Tenéis los vídeos en la descripción para quien le interese. La arista que vamos a tocar ahora es la fiscal. Uno de los debates más comunes cuando se habla de la inmigración es su contribución neta a las arcas públicas. Dicho de forma más sencilla, si los inmigrantes generan pérdidas o ganancias para el Estado. Y es un argumento que tiene sentido. Países como Bélgica, Francia, Suecia o Países Bajos, los inmigrantes tienen un impacto negativo, mientras que en países como Irlanda o el Reino Unido generan incrementos en la recaudación. Y una de las razones que puede explicar esto es el idioma. En general, no solamente en Europa, en los países angloparlantes los inmigrantes tienen mejores resultados que en otros países. En Francia, los estudiantes de ascendencia norteafricana tienen más dificultades para avanzar en la educación, haciendo que a lo largo de las generaciones no se vea una mejora de estatus social. Por ejemplo, en Francia y en Alemania, los inmigrantes de segunda generación experimentaron un retroceso en sus ingresos. Ya os podéis imaginar lo que pasa con las tasas de pobreza que se incrementaron durante ese periodo.
Estos son los temas más candentes de los debates europeos. Todos ellos aparecen de una u otra forma en los programas electorales de los diferentes partidos candidatos. En el momento en el que estamos, la Unión no corre peligro. Como hemos dicho, la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania han reforzado el bloque para que se enfrenten a una amenaza común. Pero si no se pone remedio a estos problemas, muy pronto estaremos como en la década pasada, con partidos y movimientos antieuropeos poniendo en duda la continuidad del bloque. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por vernos. Un día más, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo.